David Rojas, el fantasmólogo, presenta Historias de fantasmas. Historias de fantasmas no es únicamente un concepto más sobre fantasmas y casas embrujadas, sino una aventura inolvidable a través de lugares y eventos misteriosos e inexplicables que desafían el entendimiento humano. Presentados magistralmente por uno de los investigadores paranormales y sobrenaturales más prestigiados de México y Latinoamérica, David Rojas el fantasmólogo, pianista, conferencista, piloto aviador, productor, director y, por supuesto, fantasmólogo. David te explica en cada episodio sus experiencias aterradoras con brujas, fantasmas, milagros paranormales, aeropuertos encantados y mucho más. Así es que siéntate y prepárate para adentrarte al universo inexplicable, sobrenatural y escalofriante de Historias de Fantasmas. ¿Qué tal? Muy buenísimas noches, fantasmitas, fantasmitos. ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Yo, como siempre, esperando el miércoles. Ya saben que todos los miércoles son miércoles de fantasmas. Una noche un poquito así como que el chipi chipi de la lluvia y tristona la noche, pero bueno, está como adecuada para tener una buena historia de fantasmas, ya que de eso se trata el programa. Bienvenidos a su programa favorito, a su canal favorito, Historias de Fantasmas, con el fantasmólogo. Y pues qué mejor que ya estamos en el episodio número 11, hoy 11 del noveno mes, 11 de septiembre. Para muchos el mes, así como que el mes maldito, el mes en donde pasan tragedias. Y bueno, sí, hay tragedias en todos lados. Eh, Hoy se conmemoran los 32, 30 y... ¿Cuántos? 23 años del ataque a a las Torres Gemelas. Eh, Fue algo verdaderamente eh, terrible. Yo muchas veces me pongo a meditar, a cavilar, porque las peores matanzas, genocidios, qué sé yo, que se han dado contra el ser humano han sido en nombre de Dios. Y pues, si ustedes ven la óptica de los musulmanes que secuestraron los aviones y estrellaron contra el Pentágono y las Torres Gemelas, bueno, lo hicieron en nombre de su Dios, de Alá. Y yo pienso que eso no está bien, o sea, respetando la, la religión, sobre todo de los musulmanes ortodoxos, tienen una filosofía muy diferente. Ellos, los que yo he conocido y he charlado con ellos, pues me han comentado que pues su filosofía es pro vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacer genocidios de matar gente y sobre todo civiles inocentes? Pero bueno, hoy es un día de tristeza, no nada más
para los Estados Unidos americanos o para los ah, amigos y compañeros que viven allá en la ciudad de Nueva York. Es para todo el mundo. Cuando hay desastres de este calibre, nos afecta a todos. Si ustedes se dan cuenta, el tema de los viajes, sobre todo en avión, que ahora te revisan hasta las muelas. Yo recuerdo que después del atentado que sufrí en el 98, pues bueno, a mí me pusieron una placa en la pierna con 12 tornillos. Y después del 2001, cuando viajábamos eh, y digo viajábamos porque todavía mis padres vivían, y um, íbamos muy seguido a Las Vegas. Mi papá tenía un departamento en Las Vegas y era una fiesta chévere, ¿no? Porque nos íbamos a ver a todos los shows y llegamos a ver a Barry Manilow, Chicago, a Gino Vanelli, ¿a quién te gusta más? Frank Sinatra. Um, era una, era otro tipo de vida, ¿no? Ahorita muy a fuerza tenemos para ir a Cuernavaca, cuando antes nos íbamos a Las Vegas o nos íbamos a Montreal o nos íbamos a Madrid. Um, el mundo ha cambiado totalmente. Y cuando yo les pregunto a algunas personas, oye, qué es a lo que más le temes en la vida? ¿Qué te da más miedo? ¿Ver un fantasma? Pues sí se da miedo, ¿eh? Incluso me dicen, oye, tú que eres fantasmólogo y que andas buscando fantasmas, o andaba, ahorita ya como que suspendí esta actividad, pero lo hice muchísimos años, más de 10 años. Ah, sí me sigue dando miedo, sobre todo cuando voy a lugares donde hay actividades de fantasmogénesis. Pero creo que uno de los común denominadores que me han dicho de lo que tienen miedo es a la muerte. Tienen miedo de morir. Cuando no lo es tal, ¿eh? Yo que estuve al borde de la muerte, de hecho estuve prácticamente a un brinquito, ¿no? Segundos de estar por el otro lado del plano espiritual. Pues bueno, yo creo que mi papá Dios tenía una misión para mí. Y es uno de estos que son mis pasiones de estar ahí platicando con ustedes. Pero no nada más el morir, sino la forma. Yo, por ejemplo, que recibí un tiro en la pierna izquierda, me rozó la femoral. Eh, Te digo sinceramente, cuando recibes un tiro no se siente, o sea, no duele. A mí no me dolió. Me dieron con una 9 milímetros, una escuadra en mi fémur izquierdo, en la parte superior del fémur. Y no me dolió. Sentí como si me hubieran dado una patada, como si me hubieran dado un golpe en esta zona de la cadera del fémur. Pero no duele. Duele después. Y duele muchísimo. O sea, dolores indescriptibles de estar recibiendo Demerol, que es básicamente pues heroína, que es un analgésico muy fuerte, que incluso se le dan a las personas que están ya en etapa terminal del cáncer. Pero en el momento no. Entonces, las personas tienen miedo la forma de cómo mueren.
Y una de ellas es posiblemente el tema de los terremotos. Muchas personas me han dicho que el, lo mejor o el caso menos dramático de estar en un edificio donde hay un terremoto donde se desploma, ¿qué tienes encima, no? Es seguir vivo. Es lo peor que puede pasar, porque tienes encima, no sé, 20 o 30 toneladas de escombro, de concreto y todo, y a lo mejor por alguna razón te está aplastando una parte del cuerpo y la otra, pues puedes seguir viviendo, pero ¿cuánto vas a vivir? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? Hemos sabido de personas que han estado atrapadas en un terremoto durante semanas y los sacan vivos. Y esto es un verdadero milagro de mi Padre Dios. En algún momento dado llegué a conocer a aquellos chiquitines del terremoto del 85, ¿sí? Eh, ya evidentemente son unos chavales, ya unos señores, algunos ya son padres, ya casados y todo, 35 años. Y sobrevivieron, recién nacidos, en el Hospital Juárez. Me quisiera concentrar ahora en el terremoto del 2017, porque el de 1985, yo acababa de llegar a México. Yo llegué a México el 13 de junio de 1983, justamente en el 83. Y en el 85 yo era director fui director con mi queridísimo, que Dios tiene en su gloria, porque era un tipazo, don Chucho Ferrer, era el director musical. Y yo estuve en la OTI como director de orquesta y él me decía, chavo, así no, las cuerdas tienes que dominarlas, los metales tienes que dominar. Me daba un zape por acá. Regrésense a 1985. Posiblemente ninguno de ustedes había nacido en ese entonces. Bonita época. Los 80 fue, creo que para mí, la mejor época que he vivido. Pero muchos le tememos a septiembre. ¿Por qué? Por los terremotos. El ataque a las Torres Gemelas fue en septiembre. Pero pues yo también nací en septiembre. De hecho, el 17 de septiembre. Y justamente el programa número 12, el episodio número 12 de Historias de Fantasmas, lo vamos a hacer el 16 de septiembre. Yo sé que algunos van a andar en la pachanga y todo, pero no se lo pierdan. Es el último programa de la primera temporada. Espero que haya mucho más temporadas. Pero bueno, regresando al terremoto del 2017, yo estaba aquí en México y de hecho el 6 de septiembre de 2017 hubo una alerta sísmica. No sé si ustedes se recordarán, digo, no está tan lejos del 2017. Hubo una alerta sísmica tarde-noche y pues no pasó nada, todos nos salimos corriendo. Afortunadamente yo estoy en una zona no sísmica, que aunque es la zona metropolitana, estoy en el Estado de México, en la ciudad de Satélite, y el piso aquí es
tepetates, o sea, rocoso. Entonces, la roca como que detiene la onda sísmica. La onda sísmica es como, les voy a dar un ejemplo así, a lo mejor muy burdo, ¿no? Pero es como cuando ustedes avientan una piedra a un lago, a un lugar en donde hay un lugar de agua, incluso está en una alberca, ¿no? Entonces cae la piedra y se empiezan a hacer así como que onda. Esas son las ondas sísmicas, nada más que a muchísima, muy alta escala. Precisamente, por ejemplo, en Japón, que es una islota, eh, lo que más les aterra y lo que más les ha pegado allá son los tsunamis. ¿Por qué? Porque allá es tan poco el terreno que no se da el terremoto tan fuerte. Sí se da fuerte, vamos, pero es más fuerte el maremoto, el que hay en el mar. Entonces se mueven las placas tectónicas que son, la Tierra está formada así como si fueran unos ladrillos, pero gigantescos, ¿no? O sea, como cuando haces una casa, pones un ladrillo, luego pones otro arriba, luego pones el otro y así sucesivamente. Entonces, si agarras y quitas uno, se rompe uno, pues el de arriba se cae y se empieza a formar una fuente de energía enorme. Digo, le estoy poniendo así como que un ladrillo, como muy coloquialmente, pero es básicamente el mismo principio. Esto sucede en las placas de la Tierra, que son de cientos de kilómetros. Entonces, cuando se da un maremoto, se crea esa onda y se vienen las olas gigantescas, que es lo que provoca los tsunamis. En el caso de México, eh, hay unos sensores que puso el gobierno fue justamente, creo que, ¿quién fue en el 85? Vamos a investigar, creo que era, perdón, en el 2017, ¿quién el presidente? Peña Nieto. Peña Nieto y el director del DDF era Miguel Ángel Mancera. Eh, se hacían simulacros, porque cuando se supone que el terremoto, por ejemplo, del 85, que fue de 8.1 en la escala de Richter, se dio en las costas del Pacífico, muy cerca de Guerrero, ¿no? De Acapulco, Guerrero. Por allá, por esa zona. Y les pegó, pero duro. El 6 de septiembre sonó la zona sísmica, pero todos salimos y no pasó nada. El terremoto, yo generalmente volteo a ver el candelabro, este que está aquí, otro que tengo allá. Y lógico, uno empieza a ver cuando se mueve los cristalitos estos. Y eso me indica que hay un, un temblor, un terremoto. Eh, entonces todo el mundo dijo, "Oh, otra vez ya falló esta cosa, ¿no?" O sea, todo el mundo estaba como escéptico. Pero el 7 de septiembre volvió a sonar la alarma. Fíjense. Entonces luego dijimos, ya volvió a fallar esta cosa. Yo me seguí viendo, no sé qué estaba viendo, creo que estaba viendo una serie en History, o me encanta History, Discovery, todo lo que son canales culturales. Eh, pero sí me empezaron a llegar mensajes. Oye, ¿estás bien? Oye, está bien, sobre todo amigos y familiares que tengo en la, en la Ciudad de México. El Estado de México, digamos, en donde estoy yo, es una zona no sísmica porque es roca. Pero recordemos que donde está
el Zócalo, la Condesa, la Roma, todos esos lugares, antes era un lago. Entonces, evidentemente ahí se construyó la Gran Tenochtitlan en esos entonces, allá por el siglo XVI, posiblemente antes, no, creo que fue por el 13, porque en 16 fue cuando, en 1520 fue cuando llegaron los españoles y ya estaba la Gran Tenochtitlan con Moctezuma II, emperador de los mexicas. Entonces, los temblores y los terremotos, pues, prácticamente los cimientos son lodo, ¿sí? Entonces es como una gelatina y se mueve muchísimo. Por eso los terremotos son mucho más fuertes. Aunque estamos a, qué sé yo, ¿cuánto estamos del centro de la Ciudad de México aquí en satélite? Como 15, 20 kilómetros posiblemente. Y acá no se siente tanto, pero allá sí. ¿Por qué? Por el tipo de terreno. Entonces, en, uh, uh, en el 7 de septiembre volvió a sonar la alarma sísmica que a todos nos aterra cuando empieza el Ah, y sí tembló, sí tembló. Y empezaron a llegar reportes de que el epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec y había sido el terremoto de 8.1. Justamente la misma intensidad que el del 85. Esto fue, ojo, el 7 de septiembre. No pierdan de ojo esto. Entonces, suena la alarma, pero sí tiembla. No como un día antes que sonó la alarma, pero no tembló. Fue como una réplica, pero mucho más fuerte. Y entonces, quienes recibimos mm, perdón, la noticia de que había temblado, pues yo dije, pues sí, sí tembló, pero se sintió, pero sí muy leve, sí se vieron las persianas de la casa que se movieron un poco, pero nada que ver con el del 85. Yo recuerdo que en el 85 no estaba yo en México, estaba en San Luis Potosí, que iba a visitar a mis padres de vez en cuando y me había ido precisamente el día 15 de septiembre porque el 17 era mi cumpleaños, entonces me la quería pasar con ellos. Y cuando regresé, que me quedé hasta el 19 en la tarde, llegué. Todos los instrumentos que estaban en el estudio, los teclados se habían movido, la batería estaba así movida. No se había caído nada, pero sí estaba todo movido. Entonces, el 7 de septiembre, dices tú, bueno, fue de 7.1, de 7.1 el terremoto, perdón, de 8.1, 8.1, perdón, el del 7 de septiembre, y ni por asomo, o sea, había sido igual que el del 85, pero este había sido en Tehuantepec. Me quedé en que teníamos un amigo, tengo un amigo en el sismológico y me dijo, aguas, porque eh, si el terremoto fue de 8.1 y el epicentro fue en el Golfo de Tehuantepec, eh, mm, posiblemente se repita. Y posiblemente se repita más fuerte, ¿no?
nunca hay que bajar la guardia, ¿no? Cuando hay un terremoto generalmente hay réplicas, hay algunas que son de menor intensidad, pero hay otras como en el 2017 que van subiendo. Bueno. Finalmente llega el 19 de septiembre y justamente me estoy acordando de que el presidente Peña Nieto era el presidente de la República, Miguel Ángel Mancera era el segundo de a bordo, digamos, el de del Departamento del Distrito Federal, y se hicieron los protocolos remembrando el terremoto de 1985. O sea, en ese entonces todavía traíamos arrastrando el trauma del 85, ¿no? O sea, el trauma terrible, y aunque ya habían pasado bastantes años, pues se hacían los simulacros y los honores a los fallecidos a las 7:19 de la mañana. El presidente Peña Nieto dijo unas palabras, se pusieron unas flores ahí en el Hotel Regis, que se cayó y murieron cientos de personas. En el centro médico, cantidad de casas, cuerpos que nunca ni siquiera fueron identificados. Recuerdo también de un lugar que estaba a pocas cuadras de Televisa Chapultepec, que por cierto, en el 85 yo era director musical de la OTI, y fue cuando ganó Eugenia León ese tema del fandango aquí, con Lalo Magallanes, que era el director musical de Juan Gabriel, etc. Y había, pero esto se hizo en Televisa San Ángel. Y ahora, yo estuve mucho tiempo en Televisa Chapultepec, y muy cerca de había un lugar que se llamaba el Superleche, que íbamos muchas personas a desayunar, conocidísimo, ¿no? Conocidísimo en en toda la ciudad, sobre todo en la parte centro de la Ciudad de México. Y por ahí también había un lugar en donde había un centro donde había muchas costureras. Entonces, cuando se hacían los simulacros y muchos años después, precisamente en 19 de septiembre del 2017, hacían una marcha las costureras por toda la zona de Valderas y la zona incluso de Reforma, de Avenida Juárez, justo a un lado de la Alameda, hermoso lugar de Alameda, que por cierto ahí en el centro de la Alameda era el quemadero de brujas en la época de la colonia. Ya platicaremos de eso, tengo mucho que platicarles. Bueno, vamos. Entonces se hicieron todo este tipo de honores, y bueno, ya se terminó y todo el mundo a su casa, y luego pues ¿qué sigue? No, pues el simulacro, ¿no? Entonces entra la alarma y y pues todos en los edificios a salir, y hay unos, ay, qué hueva, otra vez salir. Esto ya no pasa nada. O sea, lo que pasó el día 6, no, el día 7, soy 19, pues ¿qué va a pasar? O sea, no va a pasar nada. Entonces, algunos salían hasta como de malas, ¿sí? Y, digo, les estoy hablando de que eso fue alrededor de las 11 de la mañana. Y algunos salían y pues aprovechaban para irse a los taquitos, a platicar, a fumarse su cigarrito, y ya terminó ahí, bueno, ya vamos a seguirle, ¿no? 1:14. Era la 1:14 del mediodía.
del 19 de septiembre del 2017. No hubo tiempo para poner la alarma. La acababan prácticamente de quitar minutos antes. Y empieza el movimiento fuerte. De hecho, yo recuerdo que estaba a punto de meterme a la ducha porque yo, como mi trabajo es creativo, trabajo generalmente en la noche y me despierto al mediodía y no tengo un horario así como de levantarme a las 7:30 de la mañana. Entonces estaba a punto de meterme a la lucha y literalmente se movió tanto aquí en satélite que literalmente me salí en calzones al jardín de la casa. Así. En chones. Y se movía y decía, ¿qué pasa? O sea, hasta llegué a pensar que estaba soñando. Y resulta que posteriormente, antes, en el 85 no había internet. Entonces yo recuerdo que el don Jacobo Zabludowski, un tipazazo, yo lo conocí muy cercanamente. Una de las cosas que se me quedó en la cabeza es que él sabía el nombre desde el Viene, que está afuera de Televisa Chapultepec, ahí tenía sus oficinas, la recepcionista, todos les llamaba por su nombre, don Jacobo. Chulada, don Jacobo. Yo lo conocí porque me lo presentó una persona que trabajaba con él. Y la segunda vez que me saludó, hola David, ¿cómo estás? Yo me quedé, es la segunda vez que me ve, se acuerda de mi nombre. Y se acordaba del nombre de la señorita de la recepcionista. Un tipazo. Nada más como una anécdota y recordando al buen Jacobo. En ese entonces usaban unas camarotas en Televisa de 3/4. O sea, por decir lo que era el beta y el VHS, no sé si se acuerdan ustedes de unas videocaseteras así grandotas que le puchaban un botón y ¡pah! Salía el casetote, un cassette de este vuelo, ¿no? Bueno, era más grande. Decíamos de 3/4 porque lo que era beta y VHS eran de media pulgada, o sea, era así de ancha la cinta que estaba en el cartucho, y la de 3/4 pues era más grande, y era ya un formato profesional. Salía don Jacobo con el camarógrafo y tomaba las escenas de los lugares que estaban caídos y sobre todo ahí en la colonia Roma, que fue un verdadero, parecía que habían bombardeado. Y entonces había unos motociclistas que agarraban el cassette y salían en friega hasta Televisa, llegaban corriendo, lo metían en una videocasetera grandota y lo transmitían al aire. Ese proceso tardaba, ¿qué? 40 minutos, o sea, estábamos desfasados en un tiempo. Ahorita, y en el 2017, ya existían los teléfonos celulares. Entonces, ya existía el internet. Entonces, todo era casi automático, o sea, era muy fácil de poder transmitir las noticias. Bueno, hubo un caos porque la gente al principio, cuando sintieron el terremoto, no hubo tiempo de que sonara la alarma. Posteriormente yo platiqué con el mismo sismólogo, que era así como que mi supercuate, que me decía,
todos los chismes, sobre todo del tema de la sismología, y era un tipo muy clavado, así nerd, tipo Bill Gates, con sus lentesotes. eh, no sé, era así como esos nerds estudiosos, ¿no? Que se la pasan en los libros todo el tiempo. Bueno, eh, reportan que el sismo fue de 7.1. Entonces yo dije, a ver, espera. Ya para entonces ya me había bañado, me había vestido, todavía no, ya había dejado de andar en chones. Este, ¿Cómo puede ser que el sismo del 7 de septiembre, ¿sí? O sea, 12 días antes, fue de 8.1 y prácticamente no, sí se sintió, pero no con tal intensidad? ¿Y por qué este del 19 de septiembre, 12 días después, hubo tanta destrucción? Y me dice, mira, lo que pasa es que el del 7 de septiembre fue en las costas de Tehuantepec, son 700 kilómetros. Entonces, la onda, lo que les explicaba de la piedrita en el lago, fue encontrando obstáculos en el camino, entre ellos, pues, piedras volcánicas, tepetate, montañas, qué sé yo, y fueron atenuando, o sea, bajando la intensidad de la onda del terremoto. Pero el del 19 de septiembre fue aquí en Puebla, entre Puebla y Oaxaca, 120 kilómetros de aquí. O sea, aunque fue de menor intensidad en la escala de Richter, le pegó de lleno a México, a la capital. Por eso hubo tanta destrucción, porque no hubo así como que escudos que detuvieran esa onda. No sonó la alerta sísmica, hubo caos, algunos pensaban que era, no sé, que era una falsa alarma ¿cómo se llama? De la alerta sísmica. Mm, Fue terrible. Por cierto, uno de los edificios que recuerdo que se cayó, donde hubo más muertos, fue en el edificio 1 de Álvaro Obregón, que era un edificio de 6 pisos, y se vino abajo y aunque hacían simulacros, la escalera era para una persona. La salida, la puerta era para una persona, o sea, tenían que salir de uno en uno, o sea, no era una salida grande donde podía salir un tumulto, ¿no? No sé, como en el Estadio Azteca, ¿no? Salían de uno en uno, entonces muchos se quedaban atorados ahí esperando, ¿no? Esperando a que les tocara el turno, ¿no? Por eso muchos murieron ahí. Pero creo que el más icónico fue el del Colegio Repsamen, Enrique Repsamen. Y de vuelta, cuando hay muertes de niños, es casi seguro que hay actividad paranormal. El espíritu de una criatura no tiene la conciencia o el discernimiento de saber que están muertos y que tienen que trascender a otro plano espiritual. Recién decidí hacer este programa sobre los niños fantasmas del terremoto. Es porque
1 es septiembre, justamente estamos a mitades de septiembre. Y pues hay que estar listos, ¿no? Hay que estar como que preparados para ver qué es lo que está por suceder, si es que sucede. La vida es tan frágil que no sabemos si va a haber un mañana. Estaba viendo los documentales en vivo de los niños que quedaron atrapados en el colegio Repsamen. De hecho, en algún momento dado le comenté a la productora del programa donde estaba, una televisora muy importante, que tenía un video donde se veían 2 niños fantasmas, que sí lo podía presentar al aire, y me dijo, ¿sabes qué? No, porque uno de mis colaboradores más cercanos perdió a un hijo ahí. Y presentar eso posiblemente mueva mucho, ¿no? Aquí en las entrañas. Pongan atención, por favor, porque les voy a presentar un video que no tomé yo. De hecho, los derechos son de una televisora, evidentemente por la censura que tiene, no sé, Instagram y YouTube y Facebook y algunos que por una cosita así te lo quitan. Si son susceptibles a imágenes fuertes, asesórense de algún adulto. Si ponen atención, este video fue tomado por una televisora de vuelta, lo quiero reiterar totalmente. Así es que es imposible que haya sido un montaje o una broma, o sea, no. Son imágenes reales que salieron al aire y que no sé por qué de alguna forma las retiraron pasado unos ciertos días. Vamos a ver y vamos a analizar a los niños fantasmas del colegio Repsamen.
Ok, como siempre la logística y la mecánica del programa es hacerlos ver el, el video completo eh, sin que yo esté, eh, digamos que, distrayendo su atención y viendo exclusivamente lo que es el video. Ahora vamos a verlo de nuevo, ¿sí? Pero, eh, ok, perfecto. Me está dando una indicación aquí, Sofi. Vamos a verlo de nuevo y ahora sí les voy a narrar encima del video de qué es lo que estamos viendo y por qué lo estamos viendo y por qué esos análisis y por qué pensamos que se trata de niños fantasmas y no niños vivos. Y te estoy hablando de niños vivos porque evidentemente, afortunadamente, lograron sacar a varios pequeñines de grietas de cuando se cayó la escuela y uh, un grupo de bomberos que, por cierto, si se dan cuenta, pasa uno así de derecha e izquierda de su pantalla y se ven que están como intrigados, como que no saben qué es lo que está pasando estos niños fantasmas. Pero sí llegaron a sacar a varios niños vivos, gracias a Dios. Y desafortunadamente muchos pues no lograron sobrevivir. Vamos a ver de nuevo el clip. Ahí se dan cuenta que se ve una grieta y se ve una cara. Se ve una cara, ahí justamente donde está el círculo rojo, y arriba se ve otra cara, pero ah, como si estuvieran ah, viendo qué es lo que está pasando. Ahí se ven los rescatistas y ahí se ven a estas figuras. Y ahí se ve el bombero que pasa y está esta figura que es una cara evidentemente de una criatura y en la parte de arriba se ve de nuevo. Yo quise poner este efecto en relieve y ahora se van a dar cuenta ahí donde va a aparecer el círculo que se ve como si estuviera hundido la figura. Esto quiere decir que es tridimensional, o sea que no es una sombra, no es una pareidolia, no es nada. Si se dan cuenta, está hundido como en como si fuera una cucharada que le dan a un bote de nieve, ¿no? Y es precisamente la cara de un ser fantasmal, ¿no? Entonces, definitivamente es la prueba más fehaciente de que se trata de un niño fantasma. Ahora, también, ¿qué es otro de los factores que me hace pensar que se trata de un niño fantasma? Que cuando se hizo el rescate de los niños sobrevivientes, de los niños vivos que estaban, o sea, era el colegio Repsamen tenía licencia de construcción para 2 pisos, o sea, casa habitación, y hicieron un tercer piso, y aparte la dueña vivía en la parte de arriba, ¿no? O sea que era prácticamente un desastre a punto de ocurrir, porque en cuanto hubo este tipo de movimientos, sobre todo tan intensos, porque fue a 120 kilómetros de la Ciudad de México, pues hizo un sándwich, ¿no? Entonces, los niños que murieron son los que estaban en el piso de abajo, ¿no? Y que bueno, prácticamente todo quedó en ruinas. Ahora, eh, eh, analicé, por ejemplo, el tema de personas que estaban ahí gritando, que estaban en shock, porque se cayó la escuela con niños adentro. Entonces,
los sobrevivientes evidentemente estaban gritando y auxilio y aquí estoy pues sí. Si se dan cuenta en esta grieta que se ve donde se ven los niños fantasmas am, asomándose, pues si estuvieran vivos estuvieran pidiendo auxilio, ¿no? Digo, pasa un bombero a un lado y hubieran, oye, ayúdame, sácame. No, estaban como en pausa. ¿Qué está pasando? No hay movimiento, pero evidentemente no es una pareidolia. Les repito, la pareidolia es cuando uno voltea de repente a ver una nube y ve a Santa Claus, ¿no? O sea, ves lo que quieres ver. Aquí no. Definitivamente se trata de unos niños fantasmas. Ahora, cuando estaba yo haciendo la preproducción para este programa, que para mí es muy importante, me acordé de un suceso muy, muy dramático. A mí me pegó muy fuerte porque yo soy biker, me encanta. Yo ando en moto desde los 5 o 6 años, o sea, tenía una moto. ¿Se acuerdan de las minimotos Carabela? Carabela, o sea, ya creo que ya ni existe esa marca. Bueno, tenía yo mi minimoto Carabela y era 50 cc. O sea, wow. Y desde entonces soy biker. Tengo amigos bikers que ya tenemos pues motos grandes, Indians, Harley, qué sé yo. Y hay grupos que les fascinan, ¿no? Sobre todo de chavos de, no tanto de Harley's Indian, que son así como que más, ay, ¿cómo te diré más? Es otra onda que, por ejemplo, los que tienen motos de pista, ¿no? Son súper rapidísimas, ¿no? O sea, me dicen, échate unas carreritas con una BMW eh, no sé, de pista, y pues, digo, ¿para qué le hacemos al loco, no? Pues me va a dejar atrás, porque bueno, Harley no es para, no es para correr en pistas, ni en carreteras, ni en nada. Es más para andar disfrutando y para traer a la novia o a la hija, ¿no? Por ejemplo, a Sophie, que luego, aunque no le gusta mucho la moto, pero la agarro y la subo y se va a dar la vuelta conmigo. Bueno, un accidente terrible, terrible. Fueron 10 motos, 2 tráileres y 3 trailers y 3 coches. Fue rumbo a Cuernavaca y justamente saliendo era una, digamos que era un club de motociclistas, pero traían motos de pista, entonces eran los que le dan, pero digo, 140 es poco, ¿no? Pasando la pera, yendo de México a Cuernavaca, uno da una vuelta casi de 360 grados, o sea, estoy hablando de 360 grados, que es un círculo completo, ¿no? Y sales a una recta y luego otra curva a la derecha. La curva de la derecha o a la izquierda. Ya tiene mucho que no voy a Cuernavaca. Y hay unos tráileres parados y se estrellaron atrás de los autos. Hubo una matanza terrible, fue esto aproximadamente a las 11 de la mañana y justamente abajo de uno de los trailers se ve una mujer fantasma. Se ve clarísimamente
la silueta, la figura, el perfil, que no puede ser una pareidolia. Véanla, véanla, por favor. Le tuvimos que poner un filtro ahí que es como un blur, que es, ah, ¿cómo se llama? ¿Perdón? Como un desenfocado. Ándale, pues. O sea, que está como desenfocada la imagen precisamente porque se ven partes de cuerpo, qué sé yo. Si también son sensibles a este tipo de imágenes, tengan, tengan cuidado. Vamos a verla porque, y quise ponerla en este programa porque esa misma figura así fantasmal es muy similar a la que vimos en el de los niños del colegio Repsamen. Vamos a ver esta de los motociclistas que eh, se estrellaron contra unos tráileres estacionados rumbo a Cuernavaca. Ok, ¿cómo lo vieron? Este video, si se dan cuenta, fue analizado por tanto como por mi equipo que son analistas de video de alto nivel. O sea, hay técnicas como el que estamos, eh, como el que usamos, por ejemplo, en el de los niños del colegio Repsamen, que si se dan cuenta, es un efecto relieve. En este, al final, en un ratito más lo vamos a ver de nuevo, para que lo aprecien con claridad, pero creo que no hay duda que es una cara, y es una cara de mujer, y es una cara que está abajo de la caja de un tráiler. Es una persona muerta, literalmente es una persona muerta. Entonces, uno de los efectos, si se dan cuenta, es lo que llamamos el efecto solarizado y el efecto de uh, pixelaje. Cuando uno toma una fotografía, o porque esta fue una fotografía, o un fotograma de un video en donde se ve la cara. Cuando hay montajes, digamos, les voy a explicar rápidamente.
se ve la foto y si tú pones un montaje de algún fantasma o un montaje de un ovni o un montaje de quien tú gustes, ¿no? Toda la fotografía tiene una cierta secuencia de píxeles y al momento que haces un inserto de alguna imagen, los píxeles cambian, lógicamente, ya no siguen la misma secuencia. Si se dan cuenta en este video, al momento en que se hace el acercamiento en donde está el fantasma, eh, los píxeles coinciden. Esto quiere decir que no hay forma de que haya sido alterado. Ok, vamos a verlo de nuevo. ¿Estoy al aire? Aquí estamos viendo lo que sucedió ahí en la parte del fondo, que tuvimos que poner el blur. Se ve un cadáver abajo de la caja de un tráiler, muy seguramente de la mujer. Hay partes de cuerpos. Evidentemente que fue terrible el choque, ¿no? Y ahí también hay una persona fallecida y pues algunos compañeros que todavía no sabían lo que estaba pasando. Fue mm, una verdadera tragedia, ¿no? Aquí está la fotografía o el fotograma. Evidentemente fue una foto fortuita. No estaban buscando fantasmas ni nada. Simple y sencillamente sucedió esto. Vean ahí los chicos, no hay nada. Al fondo se ve esa figura. Es un perfil, es una cara de una mujer fantasma que está abajo de la caja de un tráiler. Es lógico y evidente que no era un mirón, vamos, o uno de los rescatistas, ¿no? Ahí se ve clarísima la cara. Y si se dan cuenta, tienen las mismas características, extremadamente pálida, ¿sí? Pero tiene las facciones de una persona bueno, de un ser antropomorfo, o sea, que es la cara, la nariz, la boca, qué sé yo. ¿Tú qué piensas? ¿Es un fantasma o no es un fantasma? Tú tienes la última palabra. Y listo, igual y ya pasamos al video del público. Ok, vamos ahora a uno también de los videos y yo creo que con esto cerramos este programa, el programa 11 del 11 de septiembre. Vamos a ver un video, me llamó muchísimo la atención, ¿sí? Aunque creo que está más orientado no tanto al tema del fantasma, sino más al tema de la criptozoología. Es de eh, perdón, no tanto de la criptozoología, sino de la ufología, que es de los famosos extraterrestres, de los grises, que platicando con personas que conocen mucho del tema de los UFO o OVNI, eh, es muy posible que se trate de un ser que camina en cuatro patas. Veámoslo.
Ok, de nuevo este fue tomado involuntariamente por una cámara de seguridad y si se dan cuenta se ve un ser que está caminando pero agachado en cuatro patas. No es un perro, no es un gato, no es un puma, no es una pantera, o sea, desafortunadamente no tengo la locación en donde fue tomado este video, pero si se dan cuenta, es como un ser l- l- demasiado delgado, con la cabeza muy grande, las extremidades muy delgadas y sobre todo en la parte de la cintura se ve como hendida, como muy raro, o sea, no es un animal. Yo más bien creo que se trata de algo de carácter ufológico o extraterrestre. Vamos a verlo una vez más. Y por cierto, les quiero mencionar que acabo de ver un programa que me gusta mucho, que de hecho yo participé ahí, en Inexplicable Latinoamérica, pero este es en Inexplicable el que lleva el señor Shatner, William Shatner, que salía en Star Trek, igual también por los 70, y sacaron un clip así, sacan videos y los analizan, y sacaron un video con una figura así muy similar, pero luminosa. Algunos decían que era un extraterrestre, otros que pues que no, que había sido una persona ahí disfrazada, lo que yo totalmente estoy en desacuerdo. Y eso que se ve luminoso es precisamente por lo que llamamos el night vision, que lo oscuro se ve como luminoso y lo luminoso se ve oscuro, como si fuera un efecto negativo. Vamos a verlo de nuevo. Este se ve oscuro, pero se ve que tiene un comportamiento muy diferente a un ser humano e incluso a un animal. Vamos a ver. Cómo se arrastra esta figura y es los brazos y las piernas casi tienen la misma longitud, lo cual no es, no es coherente con un ser humano. Generalmente nosotros las piernas las tenemos muchísimo más largas que los brazos. O sea, eso es, ¿qué fue? No lo sé. ¿Tú lo sabes? Mándanos, mándanos tu opinión y dinos qué fue lo que se vio al fondo. Gracias, gato, por enviarnos videos de, de alto nivel. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Les repito, yo soy David Rojas, el fantasmólogo, y espero les haya gustado el programa. Por favor, no se lo pierdan. Recuerden que todos los miércoles son miércoles de fantasma. Muy buenas noches y hasta dentro de 8 días. ¿Qué tal? Bueno, esto que les voy a comentar sucedió en el año 2003 y ha sido una de las experiencias más terribles por lo que vi y lo que sentí. Y fue cuando comprendí la expresión "se me saltó el corazón". Bien, una vez en un ensayo llegó un amigo que traía colgando una cadena de plata con un corazón y un dije de lo que le llaman la Santa Muerte. Y ese día pues yo también traía, a mí me gustan los accesorios y también traía una cadena con un corazón de plata. Y bueno, ya platicando, le dije, mira, estamos iguales, Adán. Y me dijo, sí, ya nada más te falta la otra. Le digo, sí, ¿verdad? Yo sin saber siquiera el significado de que puede tener un dije, ¿no? Entonces mi amigo el bajista
le decíamos el metal, me dijo, yo te regalo una. Y bueno, ya pasó el tiempo, a los 15 días fuimos al ensayo y metal me dice, a ver, Iliana, estira la mano. Y puse mi mano y él traía el puño cerrado y puso algo en mi mano, y cuando la vi, era un dibujo un dije de la Santa Muerte. Entonces yo, sin saber su significado, porque yo soy muy respetable de ideologías y no soy capaz de juzgar, porque no tengo por qué hacerlo. Entonces en ese momento me la dio y me dijo, nada más que ten cuidado, porque es muy celosa. Yo de hecho yo no sé qué religión sea metal, este chico así le decíamos, pero bueno, me la dio y yo en ese momento me la puse y ahí la traía colgando. Después pasaron días y volvió a ir este señor y me dijo, ay, por fin. Me dice, ya te estabas tardando. Y le digo, ¿a qué te refieres? Me dice, pues aquí ya te pusiste la otra. Le digo, sí. Le digo, pues nada más me la puse de cotorreo. Y me dice, no, de cotorreo no, amiga. Le dije, no, ¿verdad? Y continuamos. Yo no le tomé importancia a eso. E inclusive ya después del ensayo, yo la seguía usando, esa cadenita. Y me acuerdo muy bien que mi expareja me dijo, oye, Iliana, ¿por qué traes eso? Le dije, pues me la regaló el metal. Y me dice, quítatela, pareces reo. Y yo no le tomé importancia. Pasó tiempo y me la quité y me puse otro colguije, porque a mí me gustan los accesorios. Y bueno, ya pasado el tiempo, íbamos a tocar un martes. Por lo general las tocadas son viernes y sábado, pero ese día me habló mi primo, que era el líder de la banda, y me dijo, vamos a tocar el martes, así que vamos a ensayar el domingo. Le dije, muy bien. Y bueno, yo los domingos me dedicaba pues a hacer limpieza, a estar en casa, etcétera, porque pues trabajo. Entonces dije, híjole, bueno. Y ese domingo les dije a mis hijos, voy a ir a tocar, voy a ir a ensayar. Mi pareja hasta se molestó y me dijo, oye, pero ¿cómo en domingos? Y bla, bla, bla. Y le dije, bueno, mira, yo de todas maneras voy a ir. Y fui, me levanté y ese domingo estuvo pesado. Tuve una discusión con una vecina, inclusive mi pareja se molestó. Entonces yo dije, no, primero está lo que me gusta hacer, y me fui. Y bueno, yo vivía en la colonia Lorenzo Boturini, muy cerca del Metro Jamaica, y los ensayos eran sobre Calzada Vallejo, en la colonia Santa Rosa, a 10 minutos de lo que es Tenayuca. Entonces lo que hacía yo, irme en metro, llegar a Metro Tacuba, transbordar, llegar a Metro Tacuba y tomar el camión que en aquel entonces salía directo todo Calzada Vallejo. Y llegué, el ensayo iba a ser a las 6 de la tarde, pero casualmente, que dicen que no existe la ley de la casualidad, el camión iba rápido, iba por poco y chocamos. Después pues ya la discusión entre las personas, y total llegué al ensayo, llegué tarde y empezamos a discutir que porque no salían las canciones, y estuvimos ensayando aproximadamente 20 minutos y se fue la luz ese domingo. Entonces no llega la luz y llegó como a las 2 horas y media. Ensayamos unas cuantas rolas, nos salió el ensayo muy feo, la discusión, y veo el reloj y le digo a mi primo, oye primo, son las 10 de la noche, yo a las 9 me voy, los ensayos eran de 6 a 9. Me dice, no te preocupes prima, yo te voy a dejar. Y cuando ya salimos del ensayo, ya eran 10 pasaditas, 10:20 por ahí así, y nos subimos a su auto y su auto no arrancaba. Que era que la gasolina, que la batería, y total que no arrancaba, y yo nerviosísima porque yo hasta Metro Jamaica. Y me dice, ¿sabes qué, prima? Vete en un taxi. Me dio dinero, me subí al taxi, y para que no me llevara hasta Metro Jamaica, me fui a Metro Hidalgo, donde ya podía yo transbordar para ir a Jamaica, y llegué aproximadamente al Metro Hidalgo entre 11:15, por ahí así. Ya ven que el metro lo cierran a las 12 de la noche. Entré al metro, ya lo que hice, llegué así contadito el tiempo, y salí. El metro Jamaica tiene 2 salidas, Congreso de la Unión y las calles que tienen nombre de Herramientas. Me parece que era la calle de Yunque. Entonces yo vivía en Lorenzo Boturini y había que atravesar sobre esas calles, había que atravesar Avenida del Taller,
Y ya me habían comentado alguna vez que en esa calle donde está ese Metro Jamaica, esa salida en especial, no sobre Congreso de la Unión, sino sobre las calles, que había sido ahí un panteón. Entonces, pues ya, seguí caminando y una calle antes para atravesar Avenida del Taller, porque yo vivía en Sur 79, vi la calle, los carros pueden pasar porque puedes meter tu carro a sus garages de las casas, y saqué las llaves, bajo la vista, saco mis llaves, subo la banqueta de esa calle que me faltaba y vi la calle con neblina. Neblina, así dije, ah, caray, neblina. Ay, pero de verdad, neblina. Y en eso me acomodo las llaves, bajo la vista y veo que de un carro que estaba ahí estacionado afuera de una casa, estaba la puerta abierta y vi como un manto blanco se metió hacia una casa, hacia como que una persona vestida de blanco con vestido largo se metió a la casa. Pero me llamó mucho la atención primero la neblina y segundo, les juro que vi el vestido que ondeaba así como con aire, pero como en cámara lenta. Yo dije, ay, qué raro. Y ya seguí caminando y como la vista es periférica, me hago a un lado, paso por el carro y la vista es periférica y volteo a ver algo que me llama la atención y era una persona, no sé si era una persona, no sé qué era, hasta me pongo chinita. Medía aproximadamente 2 metros, altísimo, estaba peinado de raya en medio y un lado del cabello se le levanta, los dos lados, ambos lados se le levantaban y le corrían por el torso, casi llegando al estómago, de ambos lados. Su cabello era más negro que lo negro, pero estaba enmarañado, como si un gato lo hubiese así enmarañado. Y cuando le veo la cara, dije, Madre Santa, tenía los ojos en círculo, como desorbitados, pero eran 2 círculos, tenía la nariz con dos orificios como de un puerco, y su boca estaba como sonriendo y sus dientes, tanto los de arriba como los de abajo, estaban en pico. Pero respiraba, levantaba los brazos y respiraba horriblemente. Y lo más espantoso de todo, que se los digo de verdad, créanme, veo al piso y no estaba pisando el piso. ¡Ay, no! Entonces, no grité porque, no sé, pero no grité, pero caminé rápido, pero así era, altísimo, de blanco, no pisaba el piso, y caminé, y los perros empezaron a aullar, no había perros, pero oí el aullido, atravesé Avenida del Taller, llegué a mi casa, mi hija me dice, oye, abrí la puerta y mi hija salía del baño, y dice, mamá, ¿qué te pasó? Fíjate que ahorita vi tu cara. Le digo, hija, Débora, acabo de ver algo tremendo. Y le comenté, y bueno, no dormí. Al día siguiente se lo comenté a mi pareja y me dijo, no, pues ¿sabes qué? Que vamos a ver quién es. ¿No te lo imaginaste? No, no me lo imaginé. Y bueno, fuimos a la misma calle. El susto no me permitió ver en qué casa, pero fue en una de las primeras casas para subir. Y una persona le pregunté y me dijo, mire señora, aquí esta colonia fue un panteón y es probable que usted haya visto a la muerte, porque mucha gente ya nos lo ha dicho y la ha visto. Pero de verdad, fue impresionante. Neblina, se movía muy despacio y no pisaba el suelo. Y bueno, pues eso es lo que me dejó verdaderamente impresionada y nunca más lo voy a olvidar. Solamente una vez durmiendo, ya jamás volví a ver esa cara, pero como a los 6 meses, en la noche oí unas voces como y volví nuevamente a ver la cara de este ser y pues me espanté mucho. Mi mamá me decía, reza Ileana porque quién sabe qué viste, y bueno, finalmente no sé si entré en el acuerdo que el metal, el bajista me dijo, ten cuidado porque es muy celosa. Muchas gracias.